Hola y gracias por sintonizarte el día de hoy a nuestro programa de En Espíritu y en Verdad. Mi nombre es Imelda Terrones y hoy yo quiero que tú sepas que nuestro único anhelo es ayudarte a crecer en Dios, ayudarte a saber y conocer a este Dios que te ama, que tiene propósitos para tu vida y que desea hacer cosas maravillosas en ti, que podamos convertirnos en aquellos adoradores que le adoren a Él en espíritu y en verdad. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Seguimos con nuestra serie de Fe a Prueba, así que gracias por estar con nosotros. En espíritu y en verdad, a pesar de las tormentas, caminamos con Dios, en su luz no hay temores. Por medio de su palabra, la vida se conforta, verdades bíblicas que al alma transforman. Bueno, gracias por estar aquí una vez más y quiero darte la bienvenida si es la primera vez que nos escuchas. Quiero animarte a que escuches los otros episodios. Hemos estado hablando sobre la fe. Primeramente hablamos sobre la importancia de mantener nuestra fe y en esta serie estamos hablando sobre la fe a prueba. ¿Qué sucede cuando las cosas en nuestra vida se salen fuera de control? ¿Qué sucede cuando llegan pruebas a nuestra vida donde tal vez no sabemos qué hacer? Donde llegan situaciones, momentos, circunstancias a nuestro corazón que nos hacen sentir tal vez impotentes, tal vez nos hacen sentir destrozados, quebrantan hasta lo más profundo de nuestro ser. ¿Qué sucede entonces? Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre esto exactamente, porque la realidad es que la Biblia nos recuerda de que Dios nos ha librado del poder del pecado, del poder de la muerte. Mas, sin embargo, aún estamos en este mundo y aunque Dios ya nos ha librado de ese poder, del poder que el pecado y la muerte tenían sobre nuestra vida, y cuando decidimos entregar nuestra vida al Señor, decidimos decirle, sí, Señor, yo quiero servirte, yo quiero conocerte, yo quiero amarte, y decidimos entregar nuestra vida de acuerdo a lo que la Biblia nos llama a hacer en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38, donde nos arrepentimos y nos bautizamos en el nombre de Jesús y entramos en este nuevo nacimiento para el perdón de nuestros pecados, esa sangre que lava nuestros pecados y nos da una nueva oportunidad de seguir. Y también consigo viene en la promesa que Dios nos ha dado de su Espíritu Santo. Y eso es algo tan hermoso, es un ancla que Dios nos da, una dirección que Dios pone en nuestra vida. Él nos llama a poder caminar con Él y no tan solo a caminar con Él, sino a estar en relación con Él, a poder caminar, conocerlo y tenerlo a Él en nuestro corazón por medio de su Espíritu Santo. Pero ¿qué de una persona que tal vez ya ha obedecido a estos mandamientos, que ha caminado de acuerdo a la palabra de Dios, que ha contestado el llamado de Dios para servirle y que ha dicho, sí, Señor, yo te quiero servir, yo quiero estar de acuerdo a tu palabra, quiero estar a cuentas contigo, quiero vivir una vida que te agrade? Y entonces una persona que entrega su vida a Dios, usualmente hay una creencia que se presenta que una vez que nos entregamos a Dios, las cosas difíciles en nuestra vida tal vez ya no van a suceder, ¿verdad? Pero hay otra realidad muy diferente. La realidad es que en este mundo habrá aflicción. La Biblia nos lo recuerda una y otra vez. Cada uno de nosotros en algún momento hemos experimentado el dolor, lo experimentaremos en el futuro porque es parte de la experiencia de esta vida, es parte de la experiencia del ser humano y de estar en esta carne y estar en este mundo caído que se ha alejado de Dios, se ha alejado de los mandatos de Dios. Entonces, cuando una persona está caminando con Dios y ha decidido obedecer a Dios, y sin embargo, aún así, llega una tragedia, llega un momento
inesperado, un momento tal vez que nunca esperaste vivir, nunca esperaste experimentar en tu vida. Puede haber muchas preguntas, pueden llegar las preguntas de ¿por qué? O las preguntas qué hice mal? O las preguntas de, bueno, Dios, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Por qué permitiste que esto sucediera? Y estas preguntas llegan en consecuencia de nuestra carne, intentando encontrar y razonar y poder encontrar la respuesta a una pregunta que tal vez no podemos contestar intelectualmente, no podríamos contestar racionalmente, porque la pregunta de el por qué Dios no necesariamente es una pregunta que viene del intelecto, porque tal vez alguien pudiera darnos la respuesta, ¿verdad? Una respuesta teológica, una respuesta informativa tal vez, pero aún esas respuestas, aunque tengan sentido, no sacian nuestra alma, no sacian ese deseo de nuestros sentimientos, de nuestra alma, de verdaderamente poder entender el por qué. Porque esas preguntas no surgen del intelecto o de la habilidad de entender, sino que surgen de nuestro corazón que está bramando y solamente pueden ser contestadas por medio de una relación con Dios. Y por eso la realidad es de que he sentido muy fuerte hablar de esto el día de hoy, sobre la prueba de nuestra fe, porque estamos en un tiempo en este mundo donde el enemigo está obrando a su capacidad máxima. Yo creo que estamos experimentando y viviendo en días de los cuales la Biblia nos advirtió, días donde el enemigo va a estar haciendo lo imposible para alejar a sus hijos, a sus hijas de Dios, a las hijas y a los hijos de Dios, para alejarlos de Él y para poner y sembrar semillas de duda, de preguntas, semillas que van a traer una separación de ese hijo e hija de Dios. Y hoy yo quiero ser una voz en tu vida. No sé qué estés pasando. Tal vez tú estás pasando por momentos difíciles, momentos inesperados, porque es lo que se está mirando hoy en día. Se está mirando cosas que tal vez hace años ni siquiera se pudieran imaginar. Y la maldad ha llevado que el corazón de muchos se enfríe, que el amor de muchos se enfríe. Hay tanta maldad, hay tantas dudas, tantas preguntas. Todos somos, dudamos de nosotros mismos. Ya no hay una confianza de amor, ya no hay un deseo de hacer las cosas bien. Siempre caminamos con una vida superficial, donde tal vez comencemos a demostrarle a otras personas algo que no somos. Tal vez intentemos comprar cosas, obtener el éxito para poder saciar en nuestra alma esas preguntas que tal vez no podemos contestar, no podemos entender. Y hoy yo quisiera invitarte a ti, invitarme a mí a poder considerar lo que es la palabra de Dios cuando se trata de estos temas. Temas muy difíciles, temas donde la realidad es que es muy difícil poder encontrar a alguien con quien hablar sobre estas cosas porque está el temor y la duda que el enemigo ha plantado en el corazón de tantos de nosotros, esa duda de el qué dirán de mí, el que es que si le cuento va a decir lo siguiente, porque esto se ha creado y se ha fomentado en base de la división que ha llegado, tal vez división que ha creado una competencia, que ha creado simplemente un deseo de ser el mejor, por decirlo, en lugar de buscar a Dios, en lugar de ser lo que Dios pide de nosotros. Y hoy yo te quiero decir, si tú estás pasando por un momento difícil, tal vez tú has servido a Dios por 10, 20 años, tal vez acabas de entregar tu vida a Dios, no sé en qué etapa te encuentres, pero tal vez estás en un momento inesperado, en un momento difícil donde ha habido una tragedia, donde tal vez estás experimentando algo que nunca imaginaste experimentar. Quiero decirte que Dios te ama. Quiero decirte que Dios no se ha olvidado de ti. Quiero decirte que Dios conoce cada parte de tu vida.
Y no son tan solo palabras, pero permite que esas palabras vayan más allá de tu razonamiento, de tu entendimiento, que tú verdaderamente creas que Dios te ama y que creas que Él está obrando para tu bien. Miremos lo que Primera de Pedro 1, 6 y 7 nos dice. Dice, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Primero que nada, mirando esta escritura, se nos recuerda del hecho de que Dios nos llama a vivir una vida muy contraria a la cultura y a lo que este mundo nos enseña. El mundo nos enseña a protegernos a nosotros mismos, nos enseña a evadir el dolor de la mejor manera posible, pero la palabra de Dios nos dice que debemos regocijarnos grandemente aún cuando estemos en los momentos más difíciles, porque dice, por un poco de tiempo, si es necesario, seas afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, más preciosa que las cosas que podemos obtener, que el dinero que podemos ganar, que el éxito que podemos obtener. Estas pruebas son más preciosas que estas cosas, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Y esta es la realidad. Cuando pasemos por estas pruebas, no vamos a poder pasar por ellas con nuestro intelecto simplemente o simplemente intentando entender cómo pasar por ellas, sino que esto es cuestión de relación. Necesitamos estar en una relación con Dios. Y cuando hablo de relación, no tan solo estoy hablando de el decir, yo sirvo a Dios, yo voy a la iglesia, yo vivo para Dios, sino que estoy hablando de una relación que se desarrolla por medio de este dolor, que cuando yo me levanto en la mañana y recuerdo lo que está sucediendo en mi entorno, en mi realidad, en lugar de darle lugar al enemigo sobre mi mente y permitir que él comience a plantar esas semillas de duda, que yo le diga, Señor, recuérdame, recuérdale a mi espíritu y a mi alma, así como David lo hizo muchas veces en los salmos. Recuérdame que tú eres bueno. Recuérdame, Señor, cuando a mi mente se le olvide, recuérdale a mi alma que tú eres fiel, que tú nunca fallas, que tú conoces mi despertar, tú conoces en el momento donde yo me duermo, me conociste desde el momento que estaba en el vientre de mi madre y conoces el fin de mis días. Tú sabes exactamente dónde estoy. Ayúdame, Señor. Que cuando sintamos una falta de perdón, cuando sintamos enojo, cuando sintamos ira, tal vez confusión, tal vez nos sintamos perdidos, tal vez hay una incertidumbre donde ¿cómo vamos a salir de esto? ¿Cómo vamos a ir más allá de esta situación, de este momento? Yo te quiero decir que no tienes que hacerlo solo o sola, que Dios está contigo, que Dios va a ir contigo y va a abrir un camino donde no lo hay. Es no es cuestión de que si Él puede, es cuestión de que Él está dispuesto, solo es que tenemos que aprender a confiar en Él. Y tengo una anécdota de algo que me sucedió no hace mucho que me ayuda y quisiera compartirla porque yo creo que es una muy buena imagen de lo que a veces hacemos con Dios. El otro día estaba sentada con mi hijo, yo tengo un hijo de 6 años de edad y estaba sentada con él y las nubes se estaban formando, pareciera que iba a haber una tormenta. Entonces a él, por alguna razón, le asustan mucho las tormentas, la lluvia. Entonces él llegó a mí muy asustadito, y me dice, mamá, va a haber un tornado, mamá, va a haber una tormenta.
estaba muy asustadito y estaba diciendo, ¿cómo le hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Y tuve que tomar su atención, tuve que decirle, mijo, yo estoy aquí, yo te voy a cuidar. Y él me decía, sí, mamá, yo sé que me vas a cuidar, pero va a llegar la tormenta. Y luego le hice una pregunta y le dije, ¿tú confías en mí? Le dije, ¿tú confías en mí? Y le pregunté esa pregunta como 5, 6 veces. Le dije, ¿tú confías en mí? Y por un momento él se detuvo y me miró y me dijo, sí, mamá, yo confío en ti. Y su carita de asustado se cambió a una carita donde él pareciera darme a entender que, ok, mamá, yo sé que tú me vas a cuidar. Y después, un poquito después de que esto sucedió, ya que se había calmado un poquito, que me dijo: "Okey, sí confío en ti", y, me hace la pregunta y me dice: "Pero mamá, ¿cuál es el plan? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer para protegerme?". Y, una vez que él dijo eso, yo sentí que Dios me estaba hablando, que muchas veces así somos con Dios, donde hay tormentas en la vida, hay momentos muy difíciles, a veces, para poder aprender a pasar por esas cosas. Es muy difícil porque no es algo del intelecto, una vez más lo vuelvo a decir, es algo espiritual, es algo donde el alma aprende que Dios es su único consuelo, que Dios es su única fortaleza y que cuando, así como el niño llegó a mí y me abrazó y tenía temor y miedo, así a veces cuando están pasando estas tormentas en nuestra vida, estas incertidumbres, llegamos a Dios y le decimos, Dios, ¿qué va a pasar? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Y estamos inquietos y nos movemos y decimos, Señor, ¿qué tengo que hacer? Dime, por favor, ¿cómo le vamos a hacer? Y Dios dice, yo voy a cuidarte, yo voy a cuidarte. Y a veces tiene que llamarnos nuestra atención para poder fijar nuestra mirada en Él y decirnos para que Él nos haga la pregunta, ¿confías en mí? ¿Confías en mí? Y así como yo le pregunté a mi hijo, ¿confías en mí, mi hijo? Y él me dijo, sí, mamá, sí confío en ti. Y muchas veces así le decimos a Dios, sí, sí, Dios, confío en ti. Y luego seguimos con la pregunta que me hizo mi hijo a mí. Ok, ok, mamá, confío en ti, pero ¿cuál es el plan? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Y a veces así le decimos a Dios, sí, Señor, yo confío en ti, pero ¿cuál es el plan? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Dime, ¿qué tengo que guardar? ¿Qué tengo que qué tenemos que hacer? Y hay una incertidumbre de intentar averiguar qué es lo que yo puedo hacer para ayudarle a Dios. Y mirando a mi hijo con una ternura, con una le dije: "Mi amor, no va a pasar nada, no va a haber un tornado, ¿estás bien?". Y aún con esas palabras, él miraba fuera de la ventana y estaba tan inquieto, y fue una imagen tan hermosa que Dios me permitió mirar en el sentido espiritual de muchas veces estamos así inciertos sobre lo que va a pasar. Y de ninguna manera quisiera minimizar la tormenta de ninguno de nosotros, porque cuando llegan tormentas a nuestra vida, las tormentas son difíciles porque dañan, a veces es un daño que llega tal vez a nuestro corazón, a nuestra mente, a nosotros personalmente o tal vez llega a las personas que nos rodean, personas que amamos y sentimos impotencia, sentimos que no hay nada que podemos hacer para ayudar, para salvar a estas personas. Pero en estos momentos tenemos que recordar que tenemos a un Padre que nos está haciendo la pregunta, ¿confías en mí? ¿Confías en mí? Y que a nosotros decirle, sí, sí, Dios, yo confío en ti. Que recordemos que Él lo conoce todo, que en su sabiduría Él conoce todas las cosas. Y que aunque pareciera que las nubes están llegando y la tormenta se está arreciando y está empeorándose, aún así, Él conoce el plan, Él conoce lo que va a suceder, Él sabe que nosotros necesitamos de Él y es en esos momentos donde tenemos que decir, Padre, yo confío en ti, yo sé que tú vas a cuidar de mí. Voy a aprender a responder y reaccionar a estas pruebas, no como el mundo me ha enseñado a responder y a reaccionar, sino como tu palabra me llama a hacerlo.
con regocijo, un regocijo grande de decir, Señor, te alabo, te glorifico. Y esto es imposible de hacer en la carne. Es imposible de hacer esto en la carne, en nuestras propias fuerzas, porque esto es algo sobrenatural. Es un acto sobrenatural el perdonar a alguien que nos ha dañado. En nuestra carne y en nuestra propia habilidad es imposible de hacer un perdón verdadero, una liberación verdadera, un momento verdadero donde yo diga, Señor, te lo entrego todo, porque tal vez pareciera que se hace, pero siempre queda una parte que no ha sido saciada de aquello que solamente puede cumplirse por medio de lo sobrenatural, por medio del Espíritu de Dios en nuestra vida. Es el Espíritu de Dios que llega a nuestra vida y que por medio de su Espíritu, por medio de esa relación que yo he desarrollado con Dios, ese tiempo que yo le he dedicado a Dios para llorar en su presencia, para clamar a Él, para hablar con Él, para hacerle preguntas, para presentarle mi corazón quebrantado, a veces simplemente para quedarme allí con Él en mi tiempo de oración sin decir nada, porque yo sé que Él conoce aquello que yo no puedo expresar con palabras. Entonces, hoy yo quiero animarte a recordarte que esto de las pruebas, esto de la fe a prueba, no es algo que se puede vencer en nuestra propia habilidad. Es algo que con lo que necesitamos el poder del Espíritu de Dios, la presencia y nuestra relación establecida con Dios. Una relación que no es dictada por qué tan bien yo puedo hacer las cosas, qué tan bien yo puedo servir, qué tan bien yo puedo enseñar, predicar. No se trata nada de eso, sino que cuando estamos en estas pruebas es cuando nuestra carne llega al fin y es donde Dios comienza a orar en nosotros. Es donde en nuestra habilidad ya no hay fuerza y llega una debilidad donde la fortaleza de Dios puede demostrarse en nosotros, en nuestra vida. Mateo 13:20 dice, y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal, y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Y la realidad es que la condición de nuestro corazón, la condición del terreno, de la tierra de nuestro corazón, determinará si pasamos la prueba de la fe. Porque si nuestro corazón está lleno de pedregales, lleno de piedras, y cuando cae la semilla de la palabra de Dios que trae un poder sobrenatural para redarguir, para escudriñar, esta palabra que nos puede traer aliento y vida y esperanza, pero en lugar de estar preparando nuestro corazón, lo endurecemos en estos momentos difíciles, en lugar de decirle, Señor, confío en ti, o Señor, no sé cómo confiar en ti, pero ayúdame porque no quiero permitir que las mentiras del enemigo me lleven a dudar de ti. El ser sinceros, en lugar de ser sinceros y de confiar en Dios, comenzamos a dudar de Él, comenzamos a dudar de su bondad, de su grandeza, de su poder, de su palabra. Comenzamos a dudar de lo que Él ha declarado sobre nuestra vida y comenzamos a decir, ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Por qué si yo le he entregado a Dios tantos años, si yo le he hecho, si yo he hecho tantas cosas o tal vez eres nuevo en el evangelio y apenas estás aprendiendo a confiar en Dios y dices, bueno, yo decidí tomar este paso de fe creyendo que Dios iba a contestar mi oración. Pero aquí está la cuestión. No es que Dios no conteste nuestras oraciones, y de hecho la Biblia nos dice algunas razones por las cuales no contestaría nuestras oraciones, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando sobre el hecho de que Dios está buscando que nosotros encontremos una dependencia en Él, donde lleguemos al fin de nuestro entendimiento humano, del entendimiento racional aquí de este mundo
y lleguemos al comienzo de lo sobrenatural de su palabra, de su espíritu en nuestra vida. Entonces, mirando esta escritura, somos recordados sobre el hecho de que la condición de nuestro corazón es muy importante y cómo se condiciona ese corazón, con qué lo alimentamos, qué es lo que estamos poniendo en nuestros oídos, en nuestros ojos, cómo estamos cuidando y protegiendo nuestro corazón de las mentiras, de las dudas, de las semillas que el enemigo quiere plantar en nuestra vida. Porque a veces esas semillas que él planta no dan fruto inmediatamente. A veces son semillas que él planta en esos momentos difíciles de prueba, de tormentas en nuestra vida, pero el fruto en sí no viene saliendo hasta después, ya que hemos pasado tal vez esa prueba y después comenzamos a dudar de Dios y decimos, bueno, sí, Dios me ama, pero de alguna manera comienza a haber una duda y entonces comenzamos a alejarnos de Dios, de su presencia, nos comenzamos a alejar de ese primer amor del cual en algún momento estuvimos. Entonces es muy importante cuidar y guardar nuestro corazón. Cuida qué voces tienes en tu vida, cuida qué es lo que estás escuchando por medio de los aparatos, el teléfono, las redes sociales, las noticias. Estas cosas siempre tienen cosas, muchas veces encontraremos cosas negativas, ¿verdad? Cosas que traen duda, que traen temor, que infunden temor en nuestro corazón de que esto está pasando y lo otro. Y claro, no estamos hablando de una ignorancia completa, pero de un asesoramiento y decir, Señor, si esto está afectando la condición de mi corazón, ahorita en un momento de prueba, siempre un corazón está vulnerable. Y si estamos en un estado de sentirnos vulnerables por el hecho de que estamos pasando por esta tormenta, tenemos que ser muy intencionales en proteger nuestro corazón y decir, en este momento lo único que voy a escuchar o voy a ingerir en mi mente, en mi corazón, es la palabra de Dios o cosas que me edifiquen o las amistades que tengo que tal vez me alejen de Dios o tal vez me digan cosas negativas que no me edifiquen, no me ayuden y no me acerquen a Dios o a la palabra de Dios. Tal vez sea tiempo de ponerlas a un lado por un momento y decir, Señor, ayúdame a aprender de ti, ayúdame a crecer en tu palabra, ayúdame a enfocarme en lo que tú tienes para mí. Entonces, guarda tu corazón, prepara tu corazón y si de alguna manera ya te has encontrado, ya te encuentras en ese estado donde tu corazón está endurecido, donde estás tal vez enojado con Dios, molesto, porque Dios ha hecho o ha permitido ciertas cosas en tu vida. Quiero recordarte que en este mundo el pecado y la muerte y las cosas que vienen con ello, con el plan del enemigo, siempre van a buscar alejarnos de Dios y lo van a hacer al distorsionar la verdad. ¿Y cuál es esa verdad que distorsionan? Distorsionan la verdad de que Dios es bueno y dicen, no, Dios realmente no es bueno, porque si Dios fuera bueno, ¿cómo es que Él permitiría que estas cosas sucedieran? Pero en realidad no es que sea Dios que no sea bueno, sino que nosotros estamos perdidos, estamos fuera de Dios, sin Dios en esta carne. Hay pecado y siempre lo habrá, porque esta carne no se quiere someter a las leyes de Dios, no se somete a los propósitos de Dios. Entonces, en este mundo siempre habrá dolor, habrá enfermedades, habrá tormentas, habrá aflicción. Y por eso es tan importante cuidar y mantener nuestro corazón limpio, nuestra mente al tanto de las artimañas del enemigo en nuestra vida. Y miramos también lo que dice Santiago 1, 2 y 4. Una vez más miramos esta frase: tener por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Dios nunca desperdiciará tu dolor, Dios nunca desperdiciará
esas batallas, esos momentos difíciles. Y aunque esta mente terrenal, carnal, no pueda entender cómo es que Dios puede sacar y traer algo bueno de algo tan malo, de una tragedia, de un momento difícil, cómo es que Dios puede tomar aquello que el enemigo intentó usar para nuestro mal y sacar algo bueno de ello. Nuestra mente no lo puede entender, pero ¿cómo buscar servir a un Dios que podemos entender? ¿Sería Dios verdaderamente? La realidad es que yo he encontrado consuelo en poder entender el hecho de que yo no puedo entender a este Dios. No puedo entender su grandeza, no puedo entender la magnitud de su poder, de su soberanía. El hecho es de que Él es omnipresente, que Él está presente en todo lugar, omnipotente, que Él tiene todo el poder sobre todas las cosas. Mi mente finita no puede alcanzar a entender a este Dios tan grande. No puede alcanzar a entender esa grandeza de lo que Él es. Pero sin embargo, personalmente he podido encontrar un consuelo en el hecho de que yo no puedo entenderlo. Eso es algo bueno porque esto indica que Él es grande, que Él va más allá de mis entendimientos limitados, que mis pensamientos no son los pensamientos de Él. Así que el día de hoy yo quiero animarte a pensar diferente, animarte a buscar de Él, animarte a establecer tu relación con Dios como nunca lo has hecho antes. Sí, es verdad, este mundo va de mal en peor. Es verdad, la vida siempre traerá dolor, momentos difíciles. Esa es una realidad que cada uno de nosotros hemos vivido, tal vez estemos viviendo o en algún momento viviremos. Pero es importante recordar que ninguna de esas cosas, ninguna de esas aflicciones, ninguna de esas batallas, ninguna de esas tormentas son más grandes que Dios. Dios no se somete a los momentos difíciles, sino que esos momentos difíciles se someten a la voluntad perfecta de Dios. Encontrar un porqué es tan importante. Tu porqué es porque Dios te ama y Él te ha llamado para conocerle, para estar en relación con Él y para glorificarle. Recuerda que esta vida no lo es todo, que un día tendremos y viviremos en una eternidad y que en esa eternidad Dios podrá revelarse de una manera que tal vez en esta vida no pudimos ver, pero que Él cumple su palabra, Él la cumplirá, que Él te va a dar tu sanidad, Él te la dará, que Él te dará la libertad que tú le estás pidiendo, te la dará, que Él restaurará tu corazón y tu mente, Él lo hará. Tienes que recordar estas palabras y hoy siento esto en mi corazón, no sé para quién sea, si sea para una persona. Quiero que tú escuches mi voz, que en tu mente haga una voz que resuene, que diga, Dios lo puede hacer, Dios te ama, Dios te ve y Él conoce dónde estás exactamente en este preciso momento. Tal vez tienes lágrimas en tus ojos, tal vez estás buscando, averiguando cómo le vas a hacer, cómo vas a salir de esta situación, algo que tal vez no fue ni siquiera tu culpa, tal vez fue algo que no pudiste cambiar, no pudiste una tragedia tal vez, no lo sé, pero Dios lo sabe y en su soberanía Él te ama y Él va a obrar a tu favor porque la Biblia nos recuerda que Él nos ama y que Él obra todas las cosas para bien para aquellos que le aman. También nos recuerda que Él es galardonador de aquellos que lo buscan, que lo aman, que lo siguen. Entonces recuerda que hay una recompensa. No permitas que el enemigo te quite tu gozo, te quite tu esperanza, te quite tu deseo de vivir,
para Él o de vivir en general. No permitas que el enemigo te quite esa habilidad de vivir en lo presente. Tal vez la tormenta esté presente en tu vida, pero tú aún tienes aliento de vida. Tú aún tienes aliento de vida. Y si me estás escuchando es porque Dios aún no ha terminado contigo. Si me estás escuchando es porque Dios sigue obrando en tu vida y tiene planes para ti. Él desea hacer cosas que tú no puedes imaginarte. Y te lo digo no porque lo he leído, pero porque lo he experimentado. Conozco muy bien el dolor de la oscuridad, de los momentos difíciles, las tormentas inesperadas que llegan a tu vida o llegan a las personas cerca de ti que tú amas y que quieres ayudar y cuidar, mas no puedes. La impotencia de no saber cómo hacer las cosas, de no saber cómo cambiar, de poder querer ayudar a alguien que amas, pero no poder hacerlo porque no hay habilidad de hacerlo. Lo conozco muy bien, pero también he mirado la mano de Dios obrar, traer liberación, traer protección, traer provisión a nuestras vidas, a mi vida, a la vida de mi familia. Y yo te puedo testificar el día de hoy que Él lo puede hacer, que Él lo hará, porque Él es fiel a su palabra y su palabra está establecida por los siglos de los siglos. Dios te bendiga. Y quisiera terminar este podcast un poquito diferente de lo que he terminado los otros podcasts. Quisiera orar por ti, porque el poder de la oración no se puede medir, no se puede explicar, pero se puede sentir. El poder verdadero de la oración es algo inimaginable. Y quiero invitarte no tan solo hoy, sino que ores, busca de Dios, habla con Él, ten una relación con Él, enfócate en Él, enfócate en su palabra y busca su voz, su rostro y su dirección. Gracias, Señor. Gracias por cada persona que está escuchando este episodio, Señor. Tú conoces sus nombres, tú conoces, Señor, sus vidas, sus situaciones, Señor. Tú conoces las tragedias, las batallas, las dificultades, Señor. Tú conoces, Señor, las situaciones y en esta tarde yo te pido que tú llegues a esos lugares donde ellas y ellos se encuentren, Señor. Si son lugares oscuros, en esas habitaciones donde las lágrimas rodean de sus ojos, Señor. Que tú puedas ser el pañuelo de sus vidas, el consuelo, aquel que levanta sus cabezas, Señor, que levanta sus manos, Señor. Levanta, Señor, la cabeza de aquella mujer que necesita de ti, de aquel varón, Señor, que tal vez esté buscando la salida, mas no sepa hacia dónde dirigirse, Señor. Que sea por medio de tu Espíritu, Señor, que pueda haber una esperanza, un gozo, una fortaleza que lleguen a su vida. Señor, yo te pido, Señor, que tú mandes ángeles que acampen alrededor de estas almas preciosas. Estas almas, Señor, que desean de ti, que desean agradarte, que desean estar a cuentas contigo, que buscan, Señor, estar bien contigo, pero en su carne se sienten débiles, tal vez se sientan perdidos, Señor. Que tu espíritu sea su fortaleza, que tu palabra pueda restaurar y dirigir y fortalecer sus corazones y sus mentes, Señor. Que tú puedas ayudarles a establecer una relación contigo. En el precioso nombre de Jesús, Señor, que tú obres, Señor, que tú obres en cada situación, en cada tragedia, en cada momento difícil, en cada batalla, en cada momento, Señor, donde tal vez no haya salida, en cada momento donde haya necesidad, Señor, que tú toques y que tú ayudes y que tú sanes con el propósito de salvación, de restauración, Señor. Vivifica cada alma en este lugar, vivifica cada alma que está escuchando este programa, Señor. Que tu palabra pueda traer vida a ese corazón, a esa mente, a ese hogar, a esa habitación. Que tú puedas alcanzar a todo corazón menesteroso, contrito y humillado que necesita de ti, Señor. En el nombre de Jesús lo oramos.
Gracias si te quedaste hasta el final. Gracias por estar aquí. En espíritu y en verdad, a pesar de las tormentas, caminamos con Dios, en su luz no hay temores. Por medio de su palabra, la vida se conforta, verdades bíblicas que al alma transforman. A través del tiempo su amor no cambia.